y ahora seguiremos hablando de las funciones exponenciales. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 2.4 hablaremos sobre los desplazamientos horizontales y verticales de la función exponencial. El problema inicial tiene dos partes. La primera nos piden graficar las funciones de cada literal en un mismo plano cartesiano. En el literal A nos definen tres funciones y en el literal B también nos definen tres funciones. Para la segunda parte nos piden que describamos la gráfica de las funciones f2 y f3 como desplazamientos horizontales o verticales de la función f1 de x. Comencemos. En la solución del literal A tenemos las tres funciones que nos define el ejercicio. Veamos qué similitudes tienen ellas. Ambas son funciones exponenciales cuya base es 2 y los exponentes hay una relación. Aquí tenemos x, x menos 1 y x más 1. En clases anteriores hemos graficado la función f1 2 a la x con total detalle y hemos encontrado que la gráfica es la que se marca en color azul al lado derecho. Eso significa que la primera fila de la tabla no hay dificultad en completarla. Veamos cómo podríamos completar la segunda fila de la tabla que nos piden completar. Para el caso menos 2 lo vamos a evaluar en la función f2. Entonces colocamos menos 2 menos 1, eso nos da menos 3. 2 elevado a la menos 3, como el exponente es negativo, es tener lo mismo que 1 entre 2 al cubo. Eso nos da como resultado un octavo, que es el que escribimos en esta casilla. Luego, cuando la x es igual a menos 1, nos queda menos 1 menos el 1 que está definido en la fórmula, nos da como resultado menos 2 en el exponente. Es decir, 2 a la menos 2 es igual a 1 entre 2 al cuadrado, porque el exponente es negativo y el resultado es un cuarto. Este es un cuarto. Con esa misma lógica, aplicando la ley de las potencias cuando sea negativo, podemos completar la segunda fila y nos damos cuenta de un patrón que es el que está marcado con las líneas celestes, y es de que hay un desplazamiento hacia la derecha de los valores de la función f2 con respecto a los valores de la función f1. Eso se traduce también de manera gráfica en el desplazamiento horizontal hacia la derecha. La gráfica que corresponde a la función f2 cuando se grafican cada uno de los puntos, menos 2, un octavo, menos 1, un cuarto, sucesivamente, nos da la gráfica que está pintada en color verde, que es la que corresponde a la segunda fila. Observamos que hay un desplazamiento de una unidad hacia la derecha. En ese sentido significa que la función f2 se consigue como un desplazamiento horizontal de una unidad hacia la derecha de la función f1 de x. Luego completamos la tercera fila ocupando la misma ley de las potencias para el caso en el que sea negativo. Bien, por ejemplo, calculemos el primer caso. Tengo menos 2. Menos 2 más 1, eso me da menos 1. 2 a la menos 1 me queda 1 sobre 2, es decir, un medio. Y es el valor que aparece aquí. Con esa misma forma de calcular podemos completar los valores de la tercera fila y nos damos cuenta que hay otro patrón. Ahora, los valores de la primera fila se han corrido con respecto a los de la tercera, pero un espacio hacia la izquierda. Es decir, el 1 medio va a una casilla anterior, una columna anterior. El 1 va a una columna anterior. Es decir, que el valor cuando la x vale 1 se retrocede una columna y coincide cuando la x es igual a 0. Significa que ha habido un desplazamiento hacia la izquierda de manera horizontal. Significa que la gráfica de la función f3 corresponde
con la tercera fila. Y además es un desplazamiento horizontal de una unidad hacia la izquierda de la función f1. Es decir, que la función f3 se consigue de la función f1 haciendo un desplazamiento de una unidad hacia la izquierda. Bien, estas conclusiones lo que dicen es lo que acabo de explicar. Para el literal B hay una situación un poco diferente. En el literal A hemos obtenido desplazamientos horizontales y la sorpresa va a ser para el literal B que los desplazamientos van a ser verticales. Veamos las similitudes. La función exponencial que ya tenemos muy familiarizada, y aquí ya el menos 1 aparecía en el exponente y aquí aparece abajo. Significa que es una función exponencial menos 1, 2 a la x menos 1, igual que la función f3. Ahora solamente está afectando el exponente a la base 2. Bien, entonces el mismo procedimiento funciona. Hagamos algunos valores para que nosotros podamos orientarnos cómo va la gráfica, aunque la función f1, esa ya la teníamos graficada, que es la que está en color azul, porque lo habíamos hecho en clases anteriores, y completamos sin dificultad la fila que corresponde a la función f2 y f3. Son simples cálculos de números racionales, ocupando cuando el caso de las potencias negativas. Bien, entonces lo interesante cuando tenemos las tres filas completadas y todos los puntos graficados, podemos entonces observar que la función f2 que corresponde a la segunda fila de las imágenes de esta tabla es la que está marcada en color verde. Significa que ha habido un desplazamiento de la azul una unidad hacia abajo. Y entonces ya hemos logrado describir la función f2 como un desplazamiento horizontal. Entonces ya hemos logrado describir la función f2 como un desplazamiento vertical de la función f2. Y la gráfica que corresponde a la función f3 es un desplazamiento vertical pero de una unidad hacia arriba. Y entonces también tenemos la descripción de la función f3 como movimientos de desplazamiento verticales de la función f1. A manera de conclusión, tenemos que la gráfica de la función a la x menos h es un desplazamiento horizontal de h unidades de la función f de x igual a la x. Pero tenemos dos casos que considerar. Si el h es mayor que 0, es decir, si h es positivo, el desplazamiento es hacia la derecha. Y si el h es negativo, significa que el desplazamiento es hacia la izquierda. Bien, esto generaliza el literal A que nosotros ya habíamos visto en el problema inicial. La segunda parte de la conclusión generaliza la situación que vimos en el literal B del problema inicial. La gráfica de la función f de x igual a la x más k es un desplazamiento vertical de k unidades de la función f de x igual a la x. Si el k es mayor que 0, el desplazamiento es hacia arriba, y si el k es negativo, entonces el desplazamiento es hacia abajo. Bien, así hemos llegado entonces a la parte de los problemas y quiero que resolvamos algunos. Por ejemplo, el literal A. En este caso, el ejercicio de segundo año, el 1A de la página 113 de la segunda edición, nos piden que a partir de la gráfica f de x igual a 3 a la x, debemos graficar la función g de x igual a 3 a la x menos 2. Observemos que respecto a la conclusión, este es un caso particular cuando el h es igual a menos 2. El h en este caso es negativo. Significa que el desplazamiento es hacia la derecha.
Bien, entonces la función 3 a la x ya nos es bastante familiar porque ya hemos estudiado en clases anteriores las funciones exponenciales, y entonces cuando nosotros observamos que la función g es nada más evaluar la función f en este argumento x menos 2. Entonces tenemos esta igualdad y significa entonces que la función g de x es un desplazamiento horizontal de 2 unidades hacia la derecha. Podemos resolver otro ejercicio también, por ejemplo el 2c, y en este caso nos piden que a partir de la función f de x igual a 4 a la x, grafiquemos la función g de x igual a 4 a la x más 2. Entonces observamos de que la función f de x, que es 4 a la x, nos aparece como uno de los términos de la función g de x. Significa que podemos observar esta igualdad entre las funciones. Eso significa que estamos en la segunda parte de la conclusión. Este caso ilustra que el k es positivo. Significa que el desplazamiento es vertical y es de 2 unidades hacia arriba. Entonces graficamos la función 4 a la x, que es la que se grafica en color azul, y luego tenemos la gráfica de la función g de x, que sería la azul desplazada 2 unidades hacia arriba. Entonces, así conseguimos graficar las dos funciones en un mismo plano. Y hemos llegado al final de este video. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.